Bueno, hemos llegado al capítulo 7 del castellano medieval al español moderno. Entonces, aquí tenemos la situación lingüística de la península ibérica ya en el siglo XIV y vemos que el gallego portugués se había extendido al sur hasta el Algarve en boca de los reconquistadores gallego-portugueses. Lo mismo con el catalán, se ha extendido al sur de Valencia. El leonés no tanto, el aragonés tampoco. Es el castellano, la lengua romance que ocupa toda esta zona tan grande debido al papel preponderante más activo de los castellanos durante las guerras de la Reconquista. Entonces tenemos la situación de hoy y tenemos ya el gallego portugués, dos variedades de la misma lengua que se hablan aquí. Galicia, por supuesto, forma parte de España. Portugal es un país independiente. Y el asturiano leonés todavía se habla, pero no hay muchos hablantes. El aragonés se habla, pero hay menos y menos hablantes. Está en pleno retroceso esta lengua. El catalán todavía está vivo, está vigente y había llegado hasta al sur de Valencia durante la Reconquista. Y es el castellano que ocupa toda esta zona tan grande y por eso es el castellano que es el español, ¿no? En otra realidad podría haber sido el catalán, podría haber sido el gallego, no, pero en nuestra historia es el castellano, pues la lengua que se asocia más con el país que llamamos España. Por lo tanto, español es el castellano es el español. Otros reinos, ustedes ya pueden estudiar estos apuntes, no pienso detenerme mucho aquí, pero ya podemos ver que el gallego portugués era la lengua romance que se hablaba en el extremo noroeste de la península hace principios del siglo XI. El reino de Portugal se independizó de León y luego los gallegos portugueses tomaron un papel activo en la Reconquista y en 1147 capturaron la gran ciudad de Lisboa, que tenía una enorme población mozárabe, cristianos ya arabizados, que siguen hablando un romance que se llamaba el mozárabe. Con este triunfo, el centro de poder empezó a cambiar de Galicia en el norte a Lisboa en el sur. Entonces, muy pronto la corte se estableció en Lisboa, cuyo dialecto pasó a ser la variedad de prestigio. La Reconquista del Sur se completó en 1249. Los portugueses desarrollaron su propia identidad y empezaron a tener relaciones comerciales con otros países de ultramar, por ejemplo, con Inglaterra y con Flandes. Ya hacia 1350 se puede distinguir una división en la lengua con dos variedades bien distintas: el gallego, que se hablaba al norte del río Miño, y el portugués, que se hablaba al sur de este río en el reino independiente de Portugal. Entonces, esto es lo más importante para nosotros. La lengua portuguesa pudo resistir la influencia castellana y mantenerse vital porque, uno, estaba más alejada geográficamente de Castilla. También, número dos, Portugal obtuvo su independencia política temprano y a partir de entonces tuvo su propia identidad y expansión e incluso llegó a formar un imperio de ultramar. También, número tres, se desarrolló una tradición literaria propia que llevó a la estandarización de la lengua. A partir de mediados del siglo XIV, la lengua gallega empezó a decaer. Galicia quedaba aislada y sin instituciones que estandarizaran la lengua. El gallego se usaría en la tradición lírica, en la literatura y en la lírica, y también en los documentos oficiales hasta finales del siglo XV, pero sufriría cada vez más la influencia del castellano. Entonces, esta es la situación para el gallego portugués.
hablando de otro reino. También Cataluña, a fines del siglo VIII, Carlomagno, Charlemagne, rey de los francos y más tarde emperador de Occidente, formó en el noreste de la península un dominio llamado la Marca Hispánica. La Marca Hispánica comprendía lo que hoy sería la mayoría de Cataluña. Ahora bien, gracias a esta unión política con el sur de Francia, los condados catalanes recibieron gran influencia del norte de los Pirineos. Una lengua romance francesa, el provenzal, fue adoptada como la lengua literaria. La Cancillería Real, o sea, el gobierno local, se esforzó en estandarizar la lengua e impuso el uso del catalán estandarizado en todo el territorio. La Reconquista extendió el catalán al Reino de Valencia y a las Islas Baleares. Entonces el catalán se mantuvo vital porque estaba alejado de Castilla y en la etapa de mayor expansión castellana la influencia no era tan directa. También se estandarizó la lengua para uso administrativo según el modelo de la Cancillería. También, número 3, durante la Edad Media, el catalán siguió modelos literarios provenzales, no castellanos. Y 4, aunque nunca alcanzó la independencia, Cataluña siempre mantuvo su propia tradición cultural y literaria. Se dice que los catalanes son los europeos de España. Y podemos ya ver esta idea de que estaba alejada de la influencia directa de Castilla. Aquí está en la costa. Y el gallego portugués también. Entonces el castellano ya iba directamente al sur y no recibe directamente la influencia de la lengua castellana. Entonces, estas lenguas se mantienen vitales. En León, no tanto. Entonces, León se unió definitivamente con Castilla en 1230, dando paso al retroceso progresivo del astur leonés. El astur leonés dejó de usarse como lengua en la administración y se creó una situación de diglosia, con el castellano como la lengua escrita y de la administración, y también como una lengua común para poder comunicarse con hablantes de otras variedades de romance. El astur leonés, en cambio, se relegaba solo a usos familiares, la casa. Otras causas que favorecieron este proceso fueron la ausencia de núcleos urbanos, también instituciones políticas, la falta de una tradición literaria propia y la semejanza entre el castellano y el astur leonés. Entonces el castellano y el astur leonés se parecían bastante. Era muy fácil adoptar la lengua castellana, ya que era bastante similar al astur leonés. En Aragón, como en León y Asturias, no había un modelo literario propio, y los escribanos usaban el castellano. Tanto el astur leonés como el aragonés quedaron relegados a las zonas rurales y llegaron a ser considerados lenguas vulgares. La influencia castellana en Aragón se hizo más acusada con la unión dinástica con Castilla y León en 1479, Fernando II de Aragón, Isabel I de Castilla, estos son los reyes católicos. Entonces, resumiendo, tenemos aquí el astur leonés y el aragonés han quedado casi extinguidos hoy en día. ¿Por qué? Porque la expansión y el poder político de Castilla hicieron que estas lenguas dejasen de usarse en la administración. También faltaban modelos literarios propios. Estas lenguas eran relativamente parecidas al castellano y por lo tanto se asimilaron con él fácilmente. Este parecido permitía que, históricamente, se consideraran al astur leonés y al aragonés como castellano mal hablado, con connotaciones negativas. En el siglo XX, con la escolarización masiva
y la radio y la televisión, el modelo castellano llegó a todos los rincones de Asturias y Aragón. Hoy día, las personas sin formación lingüística no las consideran lenguas viables, sino más bien curiosidades rústicas o meros dialectos del castellano. O sea, no tienen mucho prestigio ya. Bien, tornemos ahora al año clave de 1492, año decisivo para España y la lengua castellana. Entonces, en 1479, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla contrajeron matrimonio y Fernando se había criado en Castilla y prefería las costumbres y la lengua castellanas. Con la unión dinástica con Aragón, la influencia de Castilla y su lengua se extendieron aún más por casi toda la península. Entonces, este matrimonio tuvo un impacto en la expansión del castellano. Aquí tenemos a la reina, tenemos a Isabel la Católica en toda su gloria, y también súper importante, ese año 1492 ve la conquista de Granada por Isabel y Fernando, y así se pone fin al poder islámico en la península. Así que el castellano había triunfado sobre los demás romances para convertirse en lo que se podría considerar la primera lengua nacional. Había una conciencia de una España unificada que no existía antes, y un Estado soberano moderno y no reinos separados. Cuando antes existían varios reinos, ahora a partir de 1492 hay el comienzo de ese concepto moderno de un Estado soberano, y en este caso va a ser España. Aquí tenemos la entrega de la llave de Granada por Boabdil, el último rey moro en la península, entregando la llave de la ciudad a los reyes católicos triunfantes. También importante este año porque tenemos la publicación del Arte de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija, el filólogo o lingüista oficial de la Corte Real, y aparece por primera vez una gramática de una lengua romance. Primera vez, un manual de uso, una gramática de una lengua romance, y es el castellano. Se vería este manual como modelo o norma tanto en la península como en el Nuevo Mundo, y actuaría como una fuerza para que se mantuviera íntegro el español. Nebrija presentó el castellano como la lengua del imperio, un símbolo nacional. Entonces, para consolidar su triunfo sobre los musulmanes, y así unificar el país, los reyes católicos toman la decisión de expulsar a los judíos, también en 1492, y los musulmanes algunos años más tarde, en 1502. Y bueno, les hacen una oferta, o sea, les dan la opción de o convertirse al catolicismo o exiliarse. Entonces les dan la opción. Entonces algunos judíos sí se quedan convirtiéndose a católicos, y musulmanes también, para que los que no se convierten se tienen que huir. Bueno, para mí el tema de los judíos españoles es fascinante, ¿no? Entonces vamos a hablar un momento sobre ellos. Los judíos llegaron a la península en el siglo III, durante el Imperio Romano. Entonces estos judíos se llaman sefardíes o también ladinos, y ellos dan el nombre de Sefarad a la península ibérica. Y en 1492 los reyes católicos decretan que los judíos o se conviertan en católicos, o si no, tienen que abandonar el país.
Muchos sí se convirtieron, y estos se conocen como conversos. Sin embargo, muchos otros decidieron dejar España. Se calcula entre 50 y 90,000 personas que se fueron. Algunos pasaron primero a Portugal, pero fueron expulsados de ahí también en 1496. Hubo dos rutas de migración. Un grupo fue a Francia, Italia y luego los Países Bajos. Otros se asentaron en el norte de África, en los alrededores del Mediterráneo y también en los territorios del Imperio Otomano. Muchas variedades del judío español o español sefardí todavía se hablan hoy día. Hoy en día se habla todavía. Debido a su aislamiento lingüístico de otras variedades del español, el judío español ha tenido una evolución independiente y se caracteriza por su arcaísmo. Arcaísmo quiere decir conservación de rasgos antiguos. También otros rasgos particulares tiene que incluyen la influencia de lenguas con las cuales ha tenido una relación de contacto intensivo. Entonces estas variedades son muy curiosas. También hasta cierto punto, pues representan una especie de fotografía de cómo era el castellano de 1492, ya que estas variedades conservan algunos arcaísmos que ya no tenemos en el español moderno. Entonces, aunque no todas las variedades comparten los mismos rasgos, sí se puede identificar algunas de sus características más distintivas. Entonces tenemos, por ejemplo, el ceseo, ¿no? Entonces, normalmente no hay distinción, no hay diferencia entre caza y caza. No se dice brazo, sino brazo. Tenemos el ceseo. Ya no tenemos, pues, el fonema Z. Y también el yeísmo. Entonces, no hay distinción entre lateral palatal, ya, y fricativa palatal, ya. No hay diferencia, por ejemplo, entre valla y valla, entre calio y callo. Entonces, no existe y todo es simplemente ya, como gallo. También tenemos conservación de rasgos del español antiguo. Tenemos, por ejemplo, el empleo de la fricativa labiodental sonora, va, como fonema propio. Entonces no lo tenemos en la lengua moderna. Entonces se pronuncia vaca y también estábamos en el judeo español. También tenemos la aspiración de la F latina. Entonces tenemos hacer y también humo. También tenemos el empleo del fonema z, el sonido z, no como alófono, sino como fonema propio. Entonces tenemos beso y también casa. También tenemos la fricada o fricativa prepalatal sonora o ya, en palabras como gente, toda la gente, o también hija, arcaísmo. También tenemos la fricativa prepalatal sorda, que se escribe con X, en palabras como dicho. También tenemos algunos rasgos que se identifican y estos son posteriores a la salida de la península ibérica. Tenemos, por ejemplo, la neutralización del contraste entre ra. Bueno, aquí estos símbolos son de otro año, entonces realmente estamos hablando del R simple, ¿no? Entonces, pero, ¿qué dices? Y también perro, ¿no? Entonces, no hay distinción en palabras como pero y perro. No hay distinción entre caro y carro, entre coro y corro. Entonces, el cierre de las vocales medias altas en posición átona también
lo tenemos en ejemplos como señor. Entonces, cierre quiere decir que sube un poco. Entonces, en vez de que tenemos hoy en día en la lengua moderna, señor, pues sube la a i, ¿no? Entonces se cierra, sube un poco y tenemos señor, señor. Y también en vez de o, mucho, pues sube la o a u y tenemos mucho o chorizo. Así. La reducción del diptongo, pleito, pues se pierde el diptongo y se reduce a un monotongo, que en este caso sería e. Entonces tenemos pleito, pleito, y no pleito, pleito. También tenemos metátesis, cambio de posición de dos sonidos. Y en vez de verde, tenemos bedri. En vez de gordo, tenemos cambio de sonidos y sale como godru. Godru. Hoy estoy tan godru. También algunos rasgos morfosintácticos. Tenemos la inversión de los pronombres clíticos. Los clíticos son estos pronombres átonos chiquititos como me, te, se, le, lo, la, los, las, etc. Entonces tenemos, en vez de se la di, tenemos la cedí, o sea, la carta. La se refiere a la carta y tenemos la cedí, cuando en castellano moderno sería se la di. Entonces, totalmente diferente. También tenemos la anteposición del poseedor en la frase genitiva. Entonces, en vez de la casa de mi madre, tenemos de la madre la casa. Curiosísimo. A mí me encanta todo esto. También tenemos ico, el diminutivo, muchas veces sale como ico, en vez de perrillo, en vez de perrito, tenemos muchas veces perrico, como en Costa Rica también dicen ico, los ticos. También tenemos el empleo de sen como plural del reflexivo. Entonces, irse se hace irsen, plural, lógico, o viéndose, ya para plural. Y también tenemos el posesivo de tercera persona en plural cuando el posesor es plural. Tenemos, por ejemplo, sus casa en vez de su casa, ¿no? Entonces, cuando se refiere a la casa de algunos, a varias personas, tenemos en vez de la casa de ellos, su casa, tenemos sus casa, de Juan y María. Curiosísimo. Y también Juan y María son hermanos, tienen un padre, y no es su padre, porque son dos hijos, sino sus padres. También los verbos que terminan con AR toman las terminaciones de ER, IR y también IR en pretérito. Así que en vez de cantar, canté, tenemos cantí. Y también cantimos en vez de cantamos. Entonces, todos esos rasgos son curiosos y se oyen hoy en día en las comunidades judíos-sefarditas. Hay una comunidad de judíos españoles en Nueva York. Hay toda una comunidad bastante grande en Nueva York. Si tú andas en esa comunidad, andas por las calles, tú vas a oír lo que a ti te va a parecer español. Pero no, es el judeo español, con algunos de esos rasgos. Y aquí tenemos un resumen. Tenemos préstamos de palabras del árabe, del turco, del hebreo, entonces léxico y también otros rasgos que hemos visto aquí. Entonces, para resumir esta sección, podemos decir, pues, el castellano llegó a convertirse en la lengua nacional. No vamos a decir oficial porque la gente no pensaba en términos oficiales en aquel entonces, pero sí podemos decir la lengua más común
de la península o la lengua nacional, en el sentido de que España es una nación, España tiene una lengua, esta lengua va a ser el castellano. ¿Y esto por qué? Porque los castellanos tomaron la iniciativa en las guerras de la Reconquista contra los musulmanes. Eso primero. Muy pronto, en 1085, fueron ellos, los castellanos, los que conquistaron Toledo, que había sido la capital del reino visigodo, y que todavía para los cristianos del norte tenía un importante valor como capital de la cristianidad. Entonces, la conquista de Toledo por castellanos, pues le da a la lengua y también a los castellanos, pues mucho prestigio. También Castilla tenía una posición central en la península, por lo que podía hacer llegar más fácilmente su influencia. Geografía también juega un papel. Con la unión dinástica con León, el Astur leonés dejó de emplearse en la política y la administración, y la influencia de Castilla llegó hasta Galicia. El rey Alfonso X, el Sabio, normalizó la lengua al comienzo de la estandarización, la promovió a fines científicos y también literarios, y la confirmó como lengua de la administración. Este hizo que el castellano se convirtiera en vehículo de cultura y que también gozara de gran prestigio ante las demás lenguas peninsulares. Como lengua de la administración, el castellano se convirtió en el modelo a imitar por los escribanos. A finales del siglo XV, con la unión dinástica con Aragón, la conquista de Granada y la anexión de Navarra, la influencia de Castilla se extendió aún más por toda la península. El castellano fue la primera lengua vulgar, esto es popular. Esta palabra vulgar no tiene connotaciones negativas necesariamente. Vulgar en este sentido significa popular, del pueblo, de la gente, no de los eruditos. Entonces, la primera lengua vulgar europea que tuvo una gramática, gracias a Nebrija, su gramática que se publica en 1492, y ya en aquel tiempo Nebrija consideraba que el castellano era un instrumento del imperio, un símbolo nacional. Entonces, no solo la religión católica va a las Américas, sino también la lengua castellana como instrumento, como símbolo del gran imperio español, castellano hablante. Entonces, esto es súper importante también. Darte cuenta de que el castellano no era lingüísticamente superior a las otras variedades. No. Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, todas las lenguas son iguales. El castellano no triunfó sobre los demás dialectos porque fuera intrínsecamente mejor, sino que llegó a ser la lengua nacional de España por las razones ya citadas. Papel de Castilla en la Reconquista, la conquista de Toledo por castellanos, poder político y posición central en la península, el uso de castellano en administración a expensas de otras variedades, la norma lingüística impuesta por Alfonso, una tradición literaria y el triunfo final sobre los musulmanes por los reyes católicos, que eran castellano hablantes, y también por la gramática de Nebrija. Bien, entonces vamos a tomar un descanso y después volveremos.